Hola a todos y bienvenidos a este análisis a fondo. Especialmente si sois estudiantes o profesionales del sector energético, esto os va a resultar clave. Basado en el capítulo 11 de nuestro libro de referencia, hoy vamos a hablar de ese momento crítico, cómo transformar un montón de permisos y estudios en papel en literalmente cientos de millones de dólares invertidos en paneles solares reales. Es el momento de la verdad, donde la brillantez técnica de la ingeniería choca con la implacable realidad del capital. Dominar esta arquitectura financiera es, sin duda, lo que separa un proyecto que se queda acumulando polvo en un cajón de un parque solar que se convierte en una realidad altamente rentable. Así que vamos a desglosar cómo se estructura todo este esquema paso a paso. Empecemos. Fijaos bien en esto. La idea central es financiar proyectos a gran escala sin destrozar las finanzas de vuestra empresa matriz. La lógica de los prestamistas de los bancos no busca maximizar el retorno, buscan algo mucho más simple, certeza absoluta. Quieren dormir tranquilos. Un banco acepta ganar menos, pero jamás aceptará riesgos que no estén mitigados al milímetro. Aquí es donde entra el concepto clave de ring fencing o acordonamiento. Imaginaos que creamos un escudo impenetrable alrededor del parque solar para que se pague y opere totalmente por sí solo. De esta manera, si por desgracia algo sale mal, el desastre se queda ahí, aislado, y no hunde el balance corporativo ni la reputación de la empresa desarrolladora. Es literalmente un salvavidas de contención. Bueno, el menú de hoy tiene 5 platos principales. 1. La anatomía del Project Finance. 2. El ecosistema y las fuentes de deuda. 3. Cómo estructurar deuda y equity. 4. Los pilares de la bancabilidad. Y 5. El ansiado cierre financiero. Vamos a por ello. Punto número 1. La anatomía del Project Finance. Aquí tenemos que hacer una distinción absolutamente vital. Por un lado, la financiación non-recourse o sin recurso y por otro, la limited recourse, con recurso limitado. En la teoría pura, si un proyecto non-recourse quiebra, el banco no puede tocar ni un céntimo de los bienes personales o corporativos de los accionistas. Cero. Pero, seamos realistas, en la práctica habitual de los mercados latinoamericanos y globales, las estructuras de recurso limitado son lo que os vais a encontrar casi siempre. ¿Qué significa esto? Pues que los accionistas tienen que aportar garantías muy específicas y estrictamente limitadas en el tiempo, como un aval de finalización de obra. Básicamente asumen el riesgo de sobrecostes garantizando el capital solo hasta que la planta solar supera las pruebas y empieza a vender energía de forma oficial. Y en el centro absoluto de todo este tinglado legal y financiero tenemos a la SPV, la Sociedad de Propósito Especial. Pensemos en la SPV como el escudo definitivo y a la vez el motor del proyecto. Es una empresa de papel recién creada que firma todo, los contratos de venta de energía o PPA, la compra de los paneles, tiene la concesión y, lo más importante de todo, es quien asume la deuda. ¿Por qué se hace así? Por la autonomía. Si esta SPV quiebra, los bancos solo pueden liquidar lo que hay dentro de la SPV, pero no pueden ir a por la matriz. Esta lejanía de la bancarrota corporativa es la esencia pura de ese ring fencing que protege a los gigantes energéticos. Pasamos al punto 2, el ecosistema y las fuentes de deuda. Financiar estos monstruos de infraestructura requiere un ecosistema bastante complejo. Tenemos la deuda senior, que son los primeros de la fila en cobrar, luego la deuda mezzanine, que asume un pelín más de riesgo en caso de liquidación a cambio de más rentabilidad, los inversores de equity que ponen el capital inicial. Operativamente, el agente de la facilidad organiza los pagos. Pero ojo con esto, el actor al que nunca debéis perder de vista es el ingeniero independiente, o IE. Esta figura es literalmente los ojos y los oídos del banco. Si este auditor técnico encuentra un fallo en los estudios topográficos o rebaja un poco las estimaciones de producción solar, puede paralizar el cierre financiero en seco. Su sello de aprobación es obligatorio, no hay plan B. Hablemos de números y fuentes de deuda, porque la segmentación aquí es fascinante. Los bancos multilaterales de desarrollo te dan unos plazos formidables, de 15 a 20 años, con un sobrecoste sobre la tasa SOFR de apenas 150 a 300 puntos básicos, súper competitivo. Eso sí, exigen auditorías ambientales eternas. Por otro lado, la banca comercial es más ágil, pero te corta los plazos a 10 o 15 años y te incrementa un poco el coste. Luego está la banca local, ideal porque te da moneda nacional y conoce el terreno, pero con plazos más cortos y un encarecimiento que puede llegar hasta 450 puntos básicos extra. Como veis, cada céntimo y cada fuente elegida impactan directamente en si el proyecto vuela o se estrella. Vamos al punto 3, estructurando deuda y equity. ¿Cuánta deuda podemos pedir realmente? Esto no se elige al azar, para nada. Depende al 100% de la seguridad que tengas en tus ingresos. Si tienes un contrato PPA asegurado por el Estado, como en las subastas RR de Perú, los bancos se relajan y te dejan apalancar hasta el 70% del proyecto frente a un 30% de tu capital. Una maravilla. Pero si firmas con una empresa privada sin grado de inversión, el banco se asusta un poco y te pide un 60-40.
Y si decides ir a la aventura total, vender energía en el mercado spot, donde los precios suben y bajan cada hora, ahí los bancos exigen un escudo máximo, forzando un 50% deuda y 50% capital social. A la hora de devolver ese dinero, la forma en que estructuras el calendario es crucial. La amortización lineal clásica, donde pagas la misma cantidad de principal siempre, asfixia las cuentas los primeros años del parque. Por eso, en estos proyectos, la técnica reina es la amortización esculpida. Para entender esto, hay que definir el famoso DSCR, o ratio de cobertura del servicio de la deuda, que es básicamente el dinero que te sobra después de operar dividido entre lo que le debes al banco ese año. La amortización esculpida calcula exactamente cuánto principal puedes permitirte pagar cada año para que ese DSCR se mantenga siempre entre 1,25 y 1,35 veces. Es mágico, porque te maximiza la deuda sin romper los estrictos márgenes del banco. Y claro, en el lado del equity, el capital propio, los inversores quieren su trozo del pastel. Aquí, el momento de entrada define totalmente tu premio. Quienes invierten en las fases iniciales asumen los riesgos más brutales, que denieguen el permiso ambiental, que falle la conexión a red, por eso exigen retornos masivos de entre el 15 y el 30% en dólares. Durante la construcción, el riesgo baja muchísimo al tener constructores asegurados, por lo que el retorno se estabiliza entre el 12 y el 18%. Y finalmente, cuando la planta ya opera y vende energía sin sorpresas, entran los grandes fondos buscando un rendimiento seguro y predecible, llevándose entre un 8 y un 12%. Punto número 4. Los pilares de la bancabilidad. Para los profesionales de la estructuración, esto es el santo grial. Son 4 pilares innegociables para abrir la bóveda del banco. El primero, flujos de caja garantizados. Incluso en un año pésimo de sol, lo que llamamos escenario P90, tu ratio DSCR tiene que seguir por encima de 1,15. El segundo pilar es transferir todos los dolores de cabeza a la constructora, mediante contratos llave en mano. Si el acero sube de precio o la obra se retrasa, las penalizaciones las paga el constructor, no tú. Tercero, necesitas un marco legal que sea inamovible. Y cuarto, ese informe incondicional y favorable del ingeniero independiente. Si falla uno solo de estos pilares, olvidaros, el proyecto no es bancable. Ahora, firmar no significa que os podáis relajar. En los créditos hay unos mecanismos de control llamados covenants que generan una tensión perpetua entre prestamistas y desarrolladores. Si tu salud financiera, tu DSCR, baja por debajo de 1,15 a 1,25, el banco activa el Distribution Lockup. Esto es una trampa mortal. Todo el dinero queda retenido en las cuentas del proyecto y los accionistas no ven ni un solo dividendo hasta que los números mejoren. Pero cuidado, si la situación empeora y el ratio cae al mínimo de mantenimiento, sobre el 1,10, entras en evento de default. Esto da luz verde a los bancos para tomar el control legal de los paneles solares. Literalmente te quitan las llaves. Y llegamos a la sección 5, el cierre financiero. Llegar al cierre financiero es, sin anestesia, una maratón de desgaste que dura entre 12 y 18 meses. Empieza en el mes 1 con el memorando de información, el pasaporte de venta. Hacia el mes 3 consigues el term sheet, un preacuerdo de condiciones. Y luego viene el bloque más duro. De los meses 4 al 10 te sometes al due diligence. Equipos externos revisan cada milímetro de los contratos, los permisos de las tierras y el diseño para buscar fisuras. Solo si superas esta prueba de fuego, el comité de crédito te aprueba en el mes 11, firmas en el 12 y aún te queda un tortuoso camino de papeleo antes de recibir el primer dólar de desembolso. Y claro, si aplicamos toda esta teoría en mercados de América Latina, hace falta una especialización brutal. En el caso de Perú, herramientas como el Decreto Legislativo 1002 son el cimiento de todo, porque garantizan la prioridad de despacho, es decir, aseguran que la energía que produzcas entre a la red y no se desperdicie. A la par, el Decreto 757 te permite firmar acuerdos que congelan las normas jurídicas por 10 años. Son precisamente este tipo de garantías de Estado, combinadas con seguros contra el riesgo de cambiar la moneda local a dólares, lo que realmente consigue convencer a la banca internacional de que invertir su capital allí es una apuesta segura. Y aquí va el arma secreta de los grandes desarrolladores para crear valor masivo. El refinanciamiento tras el COD, es decir, la fecha de operación comercial. Pensadlo, cuando la planta está totalmente construida y demostrando mes a mes que genera electricidad sin problemas, el gigantesco riesgo de construcción se esfuma por completo. En ese preciso momento, sustituyes esa primera deuda por un nuevo préstamo y de repente el margen de interés cae en picado entre 50 y 150 puntos básicos. Esta rebaja brutal de los costes libera unos flujos de caja inmensos. Esto permite entregar dividendos gigantescos de forma anticipada a los accionistas y todo, atención, sin tener que vender ni diluir su participación en el parque. Una genialidad. Para terminar esta sesión, una reflexión fundamental.
Este modelo de financiamiento del que hemos hablado es ya una ciencia exacta para la energía solar tradicional, pero el sector está mutando a una velocidad increíble. Con la llegada a lo bestia de los sistemas de almacenamiento en baterías, o BESS, los ingresos ya no son tan estables. Ahora dependen de jugar con los precios de la luz, del arbitraje. Entonces, ¿cómo narices se van a adaptar todos estos criterios de bancabilidad tan rígidos a una tecnología tan dinámica? Es el gran reto. Lo que está claro es que comprender con esta profundidad la ingeniería financiera que nos ha traído hasta aquí es absolutamente imprescindible para los profesionales que van a diseñar y financiar las soluciones de energía del futuro. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo análisis.